Continuamos con esta serie de videotutoriales para los cuales ahora tenemos a los parámetros híbridos directos. De nuevo, tomamos el diagrama que nos permite ilustrar el puerto de entrada asociado a la izquierda con los subíndices para voltajes y corrientes 1 y el puerto de salida asociado al puerto de la derecha con los subíndices 2 para corrientes y voltajes. Se llaman puertos parámetros híbridos directos porque en este caso señales de entrada y salida, como son el voltaje para entrada y salida para la corriente, están en función de señales también de entrada y salida, en este caso corriente de entrada y subíndice 1 y voltaje de salida V subíndice 2. Para poder explicar estos parámetros nosotros vamos a recurrir a las expresiones que tenemos en 3 y 4, las cuales son fáciles de ordenar. Por ejemplo, para V subíndice 1 tendríamos el factor híbrido 1,1 de la corriente I1 más el factor híbrido de 1,2 por el voltaje V2. Si se dan cuenta, el orden aquí es que los subíndices que se colocan aquí en esta posición, en esta posición, en esta posición, en esta posición van creciendo hasta acá de 1 hasta 2. Si se dan cuenta, esta forma nos recuerda a las expresiones que ya hemos tenido en los anteriores parámetros, esa forma de ir incrementando los subíndices que ocupan dichas posiciones. Finalmente tendríamos al parámetro 1,1 que se estaría multiplicando por la corriente I subíndice 1 superíndice 0. Recuerden, esa corriente es provocada por las fuentes de voltaje que se encontrarían en la estructura interna de la red, en la cual se le quieren definir los parámetros. Y ahora tenemos a la corriente de salida I2 que está en términos de esta expresión que de nuevo, si se dan cuenta, por la posición y la forma en la cual se incrementan los subíndices, respetarían la forma que han tenido las anteriores expresiones para escribir a los otros parámetros, con los subíndices en esta posición, en esta posición, en esta posición, incrementándose de 1 hasta 2. Finalmente, teniendo el parámetro H2,2 multiplicado por la corriente por el voltaje de salida V2 superíndice 0. Ahora, para poder representar esto en una red eléctrica, primero tendríamos al voltaje de entrada V1. ¿Qué nos dice su ecuación? Que el voltaje de entrada V1 es igual al parámetro H1,1 por la corriente I1. Dicho parámetro estaría existiendo justo en esta posición. Sería por la corriente I1 porque es la corriente que está circulando a través de él. Ahora, veamos que otro elemento cuenta la ecuación de V1. Cuenta con el parámetro H1,2 por el voltaje V2. Nosotros sabemos que en esta trayectoria no existiría directamente el voltaje V2, que es el de la entrada. Es por ello que aquí se coloca una fuente de alimentación multiplicando tal parámetro. Y para nuestro último elemento, en donde tenemos de nuevo el parámetro 1,1 multiplicado por la corriente I subíndice 1 superíndice 0, de nuevo, no podemos tener directamente este valor en la trayectoria que va de este punto a este punto, que es donde está existiendo el voltaje de entrada, por lo que aquí es sustituido por este valor de H, del parámetro H subíndice 1,1 por la corriente y subíndice 1 superíndice 0 es sustituido por otra fuente. Como estamos hablando de un voltaje, en este caso un voltaje de entrada, y es una suma, nosotros sabemos que para que un voltaje de entrada sea igual a una suma algebraica, los elementos deben estar en un arreglo en serie. Mientras que para la corriente de salida, los elementos deben estar en un arreglo en paralelo, tal como se visualiza aquí. Ahora, analizando esta expresión, la 4, para definir a la corriente de salida, tendríamos el parámetro H2,1 multiplicado por la corriente de entrada. Como directamente eso no lo podemos tener en la parte que va conectado al puerto de salida, será sustituido la falta de corriente de entrada en la conexión que va directamente conectada a la salida por esta fuente, la que pueden ver ustedes en esta posición. Ahora, esta parte sí la podemos tener porque tiene esta parte de parámetro H2,2 por la voltaje de salida V2, como sí lo podemos tener en la parte que está directamente conectada al puerto de salida, que está asociado a la subíndice 2, la pueden apreciar justamente aquí, como el elemento que está siendo sometido entre sus terminales por el voltaje del cual estamos hablando, el voltaje V2, que se aprecia en esta posición. Finalmente, para el parámetro 2,2 por la corriente V2 subíndice 2 superíndice 0, que depende del valor de la fuente que se encuentra en la estructura interna de la red, esta sería sustituida por este valor, este producto,
de parámetro híbrido por dicho valor de la voltaje sería sustituido otra vez por una fuente. Y en este caso, como sabemos que es una corriente, sabemos que estamos definiendo a la corriente salida I2 y nosotros por lo que hemos estudiado de las redes eléctricas, la suma algebraica para obtener una corriente sería equivalente al arreglo en paralelo de elementos. Si nosotros volvemos a analizar las ecuaciones 3 y 4 y nos damos cuenta de que dentro de la estructura eléctrica de la red no existieran las fuentes, entonces este valor y este valor serían iguales a 0 y tendríamos las ecuaciones para una red pasiva. Con lo cual también las fuentes correspondientes a los valores de corriente y de voltaje superíndice 0 serían también eliminadas, tal como se puede apreciar al pasar de aquí a acá. Muy bien, a partir de las expresiones para una red pasiva nosotros vamos a obtener los diferentes parámetros. Por ejemplo, si yo quiero obtener el parámetro H1,1 de V2 V subíndice 2, es decir, el voltaje de la salida tiene que ser igual a 0. De tal manera, si aquella condición se cumple, V1 será igual al parámetro H subíndice 1,1 por la corriente de entrada y subíndice 1. Y despejando tendríamos que el parámetro H subíndice 1,1 es igual al voltaje de salida del voltaje de entrada entre la corriente de entrada, tal como se aprecia aquí. Y teniendo la condición que les acabo de mencionar, del voltaje de salida V subíndice 2 es igual a 0. Como ustedes podrán apreciar, tenemos un voltaje de entrada entre una corriente de entrada. Un voltaje entre una corriente es una impedancia. Como tenemos entrada entre entrada, sería la impedancia de entrada con la salida en cortocircuito. Sabemos que la salida está en cortocircuito porque V subíndice 2 es igual a 0. Ahora, yo voy a obtener el parámetro H1,2. Para ello, si me observo la ecuación 5, yo necesito que la corriente de entrada y subíndice 1 sea igual a 0. Por lo tanto, en la entrada habrá un circuito abierto. Entonces, despejando el parámetro, una vez que hemos igualado a 0 este término, sería el parámetro H subíndice 1,2 es igual a V1 entre V2. V1 entre V2. Tenemos un voltaje de entrada entre un voltaje de salida, por lo que tendremos un factor de amplificación inverso de voltaje con la entrada a circuito abierto, como les había mencionado. Ahora, yo quiero obtener el parámetro H2,1 para el cual H2,1 para el cual igualo a 0 el voltaje de salida V subíndice 2, por lo tanto la salida debe estar en un cortocircuito. Despejando, tendría que el parámetro H2,1 es igual a la corriente de salida entre la corriente de entrada. La corriente de salida entre la corriente de entrada, por lo cual tendríamos una señal de salida entre una señal de entrada. Entonces yo estaría definiendo al factor de amplificación directo de corriente con la salida en un cortocircuito. Finalmente, para definir el parámetro H2,2, yo tendría que la corriente de entrada y subíndice 1 debe ser igualada a 0. Y nos desharíamos de esta manera de este término de la expresión 6, con lo cual al despejar el parámetro H subíndice 2,2 yo tendría que este es igual a la corriente de salida entre el voltaje de salida. Tengo una corriente entre un voltaje, eso me da una admitancia, una señal de salida entre una señal de salida, entonces es una admitancia de salida con la entrada en un circuito abierto para que la corriente I subíndice 1 sea igual a 0. Muy bien, vamos con algunos ejemplos. Yo tengo esta red eléctrica, quiero obtener los parámetros híbridos directos, por lo tanto, para obtener el parámetro H1,2 y el parámetro H2,1 tenemos la misma condición. ¿Cuál es esa condición? Que el voltaje de salida V subíndice 2 sea igual a 0. Por lo tanto, para lograr eso necesito un cortocircuito entre este punto y este punto, es decir, poner en cortocircuito el puerto de salida, tal como se aprecia en este diagrama eléctrico. Y como no me han dicho que el voltaje de entrada V subíndice 1 ni la corriente de entrada que genera dicho voltaje sean iguales a 0, estos valores serían representados por la voltaje de la fuente en la malla 1 que está conectada al puerto de entrada y generando la corriente de entrada y subíndice 1, que en este caso está directamente asociada a la corriente circulante de la red J1.
dado que la rama por donde circula la corriente I1 estaría perteneciendo solo a la malla número 1. Ahora vamos a establecer las ecuaciones de las... Si se dan cuenta, aquí les iba a comentar que vamos a establecer las ecuaciones del método de Maya, pero como ustedes podrán notar, debido a que ya hemos realizado muchos ejercicios en los cuales hacemos lo que les estaba pidiendo obtener, ya no es necesario definirlas porque directamente se han pasado aquellas expresiones que nos permiten encontrar las corrientes circulantes. Y nosotros sabemos que para definir dichas corrientes circulantes vamos a obtener las impedancias propias y mutuas de mallas y directamente las colocamos en las posiciones que les corresponden en estas secciones del numerador y denominador para las corrientes circulantes J1 y J2. Empecemos a definir la impedancia propia de la malla número 1, que sería 2i menos 3i menos i, que iría en esta posición, menos i. Vamos por la impedancia propia de la malla 2, que sería 4i menos 3i, y que iría en esta posición. Luego vamos por la impedancia propia de la malla 3, que sería 5 más 6i, en esta posición. Vamos por la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, que sería este capacitor, cuyo sentido coincide con J1 y J2, menos 3i. Menos 3i y menos 3i. Ahora vamos por la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3. Sería, ¿sentido la bobina de 2i coincide con J1? Sí. ¿Sentido la bobina de 2i coincide con la J3? No. No coincide, negativo. Negativo, entonces tendríamos menos 2i, que iría en esta posición y en esta posición. Posteriormente tenemos a la impedancia entre la malla 2 y la malla 3. Aquel elemento que pertenece a ambas mallas sería esta bobina, cuyo sentido coincide con J3 y con J2. Sería coincide positivo. 4i y 4i. Muy bien. Como yo quiero obtener la corriente circulante J1, en la columna asociada a la dicha corriente sería sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. En esta posición yo tendría la solución de la ecuación de malla 1, la cual es igual al valor de la fuente de voltaje que pertenezca a la malla 1, es decir, este. Como su sentido coincide con la corriente circulante J1, entonces tendríamos un signo positivo tal como se aprecia aquí. Ahora, en esta posición se encontraría la solución de la ecuación de malla 2, que sería igual al valor de las fuentes de voltaje que pertenezcan a la malla número 2. Está acá, 0. Y luego tendríamos a la solución de la ecuación de malla 3, que sería el valor de las fuentes de voltaje que pertenezcan a malla 3. Esta de acá. Ahí está. Llevamos a cabo las operaciones y obtenemos a la corriente circulante J1, que está directamente asociada, por lo que se mencionó en un principio al analizar esta red eléctrica, a la corriente de entrada I subíndice 1. Ahora vamos a definir a la corriente circulante J2. Tanto para la corriente circulante J1 como para la corriente circulante J2 tenemos el mismo denominador. El cambio vendría en el numerador. La columna asociada a J1 y la columna asociada a J3 pasan exactamente igual o se escriben de la misma forma tanto para el denominador como para el numerador. Sin embargo, como yo quiero obtener la corriente circulante J2, la columna asociada con la corriente circulante J2, que en este caso es la columna que se encuentra en la posición central, sería sustituida con las respuestas del sistema de ecuaciones. En esta posición estaría V1 y en estas posiciones 0 y 0. Y ya se ha explicado por medio del análisis para esta expresión cómo es que se van definiendo cada una de estas igualdades del sistema de ecuaciones. Ahora, entonces definimos gracias a ello la corriente circulante J2, que está directamente asociada a la corriente de salida I subíndice 2. Vamos a ver qué nos dicen los parámetros. Que como ya contamos con la corriente circulante J1 y J2, que está directamente asociada a las corrientes I1 para la entrada y I2 para la salida, puedo sustituir aquellos valores directamente en esta posición y en esta posición, claro, en el lugar que le corresponde. A I1 como denominador en ambas expresiones de parámetros y a I2 como el numerador en la expresión de parámetros H2,1. Eso ya me permitiría, por medio de la ley del sándwich, tal como se ven en estas expresiones, obtener los parámetros H1,1 y H2,1.
Ahora vamos con los últimos dos parámetros, que es el parámetro el parámetro híbrido directo H1,2 y parámetro híbrido directo H2,2. Para obtener esos parámetros necesitamos ¿qué condición? Que la corriente de entrada sea igual a 0. Por lo tanto, tendremos una entrada que en circuito abierto. Yo lo que necesito obtener aquí es el voltaje de entrada V1, es decir, aquel voltaje que existe entre este punto y este punto. Y las corrientes circulante, la corriente circulante que está asociada a la salida, es decir, la J2, que es igual a la corriente de salida y su índice 2. Vean, si ustedes analizan esta red eléctrica y lo comparan con esta red eléctrica, se podrán dar cuenta que es casi la misma, solamente que qué ocurre al pasar de esta red eléctrica a esta red eléctrica para calcular a los últimos dos parámetros. No existe la malla número 1, dado que el puerto de entrada asociada al subíndice 1 ha sido puesto en un circuito abierto, pero se han conservado los sentidos para los elementos que se siguen conservando a pesar de este cambio, con el fin de aprovechar las impedancias propias y mutuas de malla entre mallas 2 y 3 que se obtuvieron en el ejercicio pasado, con el cual es fácil obtener las corrientes circulantes J2 y J2, en este caso es J2 y J3. Aquí estaría el valor de J3. Esperen, lo verifico. Sería 4, sí. Solamente que aquí debí cambiarlo y para que ustedes vean lo fácil que es cambiar por medio de Text Studio, lo voy a cambiar de una vez. Primer ejercicio, J2, J1. ¿Dónde? A ver, espérenme, sería acá. J1, 5 más 6 y 10 más 5. Y me voy guiando con los valores. 5 más 6 y 10 más 5. 5 más 6 y 10 más 5. Vamos, está más adelante. Todavía me faltaba. Aquí es. Aquí es este de acá. Este de aquí. Es de corriente circulante de J3. Ahí está. Corremos. Ya está. Ahí está. Y lo he corregido. Si ustedes quieren analizar este procedimiento de una forma mucho más detallada, entonces decimos: impedancia propia de la malla 2 sería 4i menos 3i. Es la que se coloca aquí. Impedancia mutua entre malla 2 y malla 3 sería este elemento, cuyo sentido coincide con la corriente circulante J2, pero no coincide con la corriente circulante J3, que sería menos 4i. Ahora tenemos impedancia propia de malla 3 sería 5 más 2i más 6i, 5 más 6i de aquí. Y como yo quiero obtener la corriente circulante J2, la columna asociada con J2 es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, mientras que la otra columna se pasa tanto en el denominador como en el numerador a escribirse exactamente igual. Llevan a cabo las operaciones pertinentes y estarían obteniendo la corriente circulante J2 y posteriormente la J3 haciendo el cambio. Ahora aquí la columna que pasa exactamente igual tanto en el numerador como en el denominador es la columna J2, y mientras que la columna asociada a J3 para el numerador es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. Una vez que se obtiene la corriente circulante J2 y J3 se pueden obtener como que datos: el voltaje V su índice 1, que es el voltaje que se lee desde este punto a este punto, y como se lee en esta forma, también para simplificar los cálculos, las corrientes circulantes y las corrientes de elementos se han designado de tal forma que sigan este sentido, de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces tenemos que V1 sería igual a 2i por la J3 más menos 3i por la J2, como se aprecia aquí. Y ya obtendríamos el voltaje V subíndice 1.
el cual sustituiríamos en esta posición y dividiríamos entre el valor V2 para obtener el parámetro H1,2. Ahora voy a obtener el parámetro H2,2 al sustituir la corriente circulante J2, que es la que tenemos aquí definida, entre el voltaje V subíndice 2, lo cual nos generaría el parámetro H2,2 que se puede apreciar aquí. Ahora vamos con otro ejercicio. Tenemos esta red eléctrica. Yo quiero obtener los parámetros de transmisión, los parámetros híbridos directos. Entonces, para obtener los parámetros híbridos directos H1,1 y H2,1, necesitamos ¿qué condición? Que el voltaje de salida V subíndice 2 sea igual a 0. Para lo que yo necesito colocar al puerto de la derecha, asociado al puerto de salida, en un cortocircuito. Si yo coloco en un cortocircuito este punto y este punto, estos elementos al estar en paralelo con el cortocircuito quedarían anulados, tal como se aprecia aquí. Y ahora lo que a mí me conviene hacer es que obtener la impedancia equivalente entre estos dos elementos en paralelo, que sería igual a 4i por menos 6i entre menos 2i, lo cual me da el resultado de 12i que colocaría en este cajón que sustituye al arreglo en paralelo de estos elementos. Entonces, gracias a que tenemos la condición de V subíndice 2 igual a 0, hemos hecho un cortocircuito entre este punto y este punto, anulando estos elementos y simplificando estos elementos que están en paralelo con la bobina 4i y el capacitor de menos 6i, hemos pasado a tener la configuración de la red que ustedes pueden apreciar en esta imagen. Además, como no se ha establecido que el valor de entrada del voltaje V1 y la corriente de entrada y subíndice 1 sean iguales a 0, ambos valores representados por la fuente para el voltaje y por la corriente que genera dicha fuente que seguiría esta dirección quedan asociados a la configuración de la red eléctrica como se puede apreciar en la imagen. Ahora lo que necesitamos obtener, de acuerdo a lo que nos están diciendo los parámetros, es la corriente circulante I1 y la corriente circulante I2. Que debido a que tenemos esta red eléctrica, es fácil asociar la corriente circulante J1 a la corriente de entrada I subíndice 1 y la corriente circulante J2 a la corriente de salida I subíndice 2, dado que para ambos casos, tanto la corriente de entrada como la de salida solamente pertenecen a la malla 1 y a la malla 2 respectivamente. Por lo tanto, yo pasaré a obtener las impedancias propias y mutuas entre malla 1 y malla 2. La impedancia propia de la malla 1 sería igual a 6 más 3i, que estaré ubicando esta posición cuando yo quiero calcular la corriente circulante J1 y también J2 para el numerador, 6 más 3i. Ahora, va la impedancia propia de malla 2, que sería 6 más 3i más 12i. Esto me da 6 más 2i menos 12, 6. Pero aquí están menos 4, entonces sería 6 menos 4 más 8, entonces 6 se queda igual, no hay algún otro real que sume. Sería luego 3i más 12, 15. 15 menos 4, 11. Aquí está, 6 más 11. Ahora voy a obtener la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, que sería sentido del resistor y la bobina coinciden tanto con J1 como con J2, entonces tendríamos coincide y coincide, más por más, 6 más 3i. Aquí 6 más 3i y 6 más 3i. Ahora ahora es el momento de obtener el numerador para obtener la corriente circulante J1. Como yo quiero obtener dicha corriente circulante, la columna a la cual está asociada, J1, es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. En este caso, aquí tendríamos la solución de la ecuación de malla 1, que está asociada con aquel valor de la fuente de voltaje que pertenezca a malla 1. Es este de aquí, su sentido coincide con la corriente circulante. Sí. Ahora tenemos a la solución de la ecuación de malla 2. La solución de la ecuación de malla 2,
cuyo valor corresponde al valor de la fuente de voltaje que pertenezca a malla 2. No existe alguna fuente de voltaje que pertenezca a malla 2, por eso es que aquí tenemos un 0. Llevamos a cabo las operaciones pertinentes y obtenemos a la corriente circulante J1, la cual está directamente asociada a la corriente de entrada I subíndice 1. Ahora vamos a obtener a la corriente de salida I subíndice 2, la cual está directamente asociada a la corriente circulante J2. Como para obtener ambas definiciones de corrientes circulantes, partimos del mismo sistema de ecuaciones que es el que nos ofrece el método de mallas. Sabemos que el denominador es igual en ambas. Sin embargo, el cambio vendrá en el numerador. Por ejemplo, vemos que tanto en el numerador como en el denominador, para obtener la corriente circulante, tenemos los mismos valores para la primera columna asociada con J1. Pero como nosotros queremos obtener J2, la columna asociada con J2 en el numerador es cambiado por las respuestas del sistema de ecuaciones, tal como se ve aquí y aquí. Y llevando a cabo las operaciones pertinentes, obtendremos a la corriente circulante J2. Ahora sí. Yo tengo la corriente circulante J2, la cual está directamente asociada con I2 en esta posición. Yo tengo a la corriente circulante J1, la cual está directamente asociada con la corriente de entrada I1 en esta posición y en esta posición. Lo sustituimos tal como se puede apreciar en la expresión 21 y en la expresión 22 y habríamos definido finalmente a los parámetros híbridos directos H1,1 y H2,1. Faltan los últimos dos parámetros, H1,2 y H2,2. Los cuales se obtienen considerando que en este caso la corriente de entrada I subíndice 1 es igual a 0. Entonces vuelvo a fijarme en la red eléctrica que tengo aquí en un principio. Si I subíndice 1 es igual a 0, eso quiere decir que el puerto de entrada asociado con el puerto de la izquierda se encuentra en un circuito abierto. Con lo que estos elementos ahora sí se conservan, los de la entrada, los que están asociados con el puerto de la izquierda, y aquí entre este punto y este punto tendría una fuente de voltaje de valor V2 porque no se ha dicho para los últimos dos parámetros que el voltaje de salida V2 sea igual a 0, lo cual estaría generando la corriente de salida I2, tal como se aprecia aquí. Perfecto. De nuevo, estos elementos nos conviene simplificarlos, dado que ambos están en paralelo. Impedancias en paralelo sería igual a el producto de sus impedancias entre la suma de ambos, 4i por menos 6i entre menos 2i, lo cual nos da 12i. Ahora sí, lo que yo haré es obtener la corriente circulante J3 asociada a la malla independiente de la red que se encuentra en la izquierda y la corriente circulante J2 asociada con la malla independiente de la red que se encuentra a la derecha, es decir, a la salida. Muy bien, se obtienen las impedancias propias y mutuas de malla. Aquí tendríamos, veamos, voy a calcular la impedancia propia de malla, ¿cuál es? La malla 2, empezar con malla 2. Sería 2 menos 2i. 2 menos 2i que se ha colocado aquí, por lo tanto el orden es el siguiente: 2,2, 3,3, 3,2 y 2,3. Entonces, como les había dicho, 2,2 sería 2 menos 2i. Ahora vamos a calcular la impedancia propia de malla 3, que sería 6 más 2, 8. 8 para los reales. Ahora vamos para los imaginarios: 3i menos 4i menos i menos 2i menos 3i. 8 menos 8 menos 3i. Aquí está. 8 más 9i, permítanme algo, me estoy comiendo el 12i del cajón. Entonces sería 8, ya lleva menos 3i, más un 12i, más 9. Aquí está, 8 más 9i. Ahora vamos a obtener las impedancias mutuas entre mallas. Vemos que los elementos que son comunes a ambas mallas o que pertenecen a ambas mallas es el resistor de 2 y el capacitor de menos 2i. El sentido de estos dos elementos coincide con J2, pero no con J3. Entonces tendríamos menos 2 más 2i, porque sería negativo. Menos 2 por más, menos por menos, más. Aquí sería menos 2 más 2i en esta posición y menos 2 más 2i en esta posición. Como yo quiero obtener J3, ahora si se dan cuenta, la columna a la cual pertenece J3 sería la primera columna, la cual es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones. Aquí tendríamos la solución de la ecuación de malla 3. Como no existe alguna fuente que pertenezca a malla 3, pues 0. Y aquí tendríamos la solución de la ecuación de malla 2.
En la malla 2 existe una fuente de voltaje cuyo sentido coincide con el de la corriente circulante. Es por eso que aquí directamente hemos puesto más V subíndice 2. Resolviendo nuestra expresión 23 obtendríamos la corriente circulante J3. Y como nosotros partimos del mismo sistema de ecuaciones que nos ofrece el método de mallas, escribiendo en un primer momento la impedancia 3,3, tanto para definir a la corriente circulante J2 como para definir a la corriente circulante J3, para ambas expresiones tendríamos el mismo denominador. Sin embargo, el cambio viene nuevamente ¿en dónde? En el numerador. La columna asociada con J3 pasa igual tanto para el denominador como para el numerador. Sin embargo, la columna asociada con J2 para el numerador es cambiado por las respuestas del sistema de ecuaciones, las cuales nosotros hemos explicado ya para cómo se definen. Y resolviendo la expresión 24 estaría definiendo la corriente circulante J2. Con lo que yo ya tendría tanto la corriente circulante J2 asociada directamente a la corriente de salida I2, porque la rama donde existe la corriente de salida I2 solamente pertenece a la malla 2. Ya tendría el valor que iría en esta posición. Y como yo tengo la corriente circulante J1, para obtener V1, que es el voltaje de entrada que existe entre este punto y este punto, lo único que tengo que hacer es multiplicar la corriente circulante J3, que ya definimos, por la impedancia existente entre este punto. Es decir, multiplicar J3 por 6 más 3i. Otro factor importante a destacar. De nuevo, el sentido para definir el voltaje de entrada sería de este punto a este punto. Es por eso que se ha procurado que la corriente circulante J3 vaya de este punto a este punto. Entonces, V1 sería igual a J3 por 6 más 3i. Tal como está. ¿Dónde está? V1. Aquí. V1, 6 por 3i más. Así son más. Sí, miren, tal como está aquí. Como les decía, V1 sería igual a 6 más 3i por la J3. Entonces tenemos esta. Esta que es J3 vuelve a escribirse exactamente igual en esta posición. En esta posición, V2. V2, vemos que en el numerador, ¿qué tenemos? V2 por 2 menos 2i. V2 por 2 menos 2i. V2 por 2 menos 2i. Entre 34 más 10i. Entre 34 más 10i, que va a multiplicar a la impedancia que le estoy comentando. 6 más 3i. Y así finalmente obtenemos el voltaje V subíndice 1. Muy bien. Y dado que tenemos ya el voltaje V subíndice 1, este se sustituiría en esta posición, de tal forma que al dividir V1 que acabamos de obtener entre V2, estaríamos definiendo el parámetro H1,2. Ahora, para definir el parámetro H2,2, ya hemos encontrado el valor de I2. Y ya nada más lo tenemos que dividir entre el valor de la fuente, V2, tal como se aprecia en la expresión 27, y así habríamos acabado de definir todos los parámetros híbridos directos para este segundo ejercicio. Bien, no tenemos más ejercicios por el momento, entonces sería todo. Nos vemos en los próximos videotutoriales. Que tengan una buena tarde.